Continuaremos lo que es el reino prometido y todas estas promesas de Dios a Abraham. La clase pasada nos extendimos un poco para explicar lo que era la señal del pacto, la circuncisión un poco. Eh, ya en ese momento hemos visto tanto lo que significaba la primera parte del pacto en Génesis 15, la segunda en Génesis 17. Vimos un poco eso de la descendencia de Abraham, los usos que tiene en la Biblia, los cuatro diferentes usos que tiene, cómo todos esos están conectados. Y finalmente vamos a ver lo último que vamos a ver del pacto con Abraham es cómo se utiliza a lo largo de la escritura. Eh, Miremos un par de ejemplos. Obviamente el pacto de Dios con Abraham está a lo largo de la Biblia por todo lado, entonces no podemos ver todas las referencias, pero sí creo que hay muchas importantes que podemos ver y pues vamos a empezar hoy. La primera es el Salmo 47, 5 al 9. Dice, Dios ascendió entre aclamaciones, el Señor al son de trompeta, canten alabanzas a Dios, canten alabanzas a nuestro Rey, canten alabanzas porque Dios es Rey de toda la tierra, canten alabanzas con armoniosos salmos. Dios reina sobre las naciones, sentado está Dios en su santo trono, se han reunido los príncipes de los pueblos, como el pueblo del Dios de Abraham. Porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es ensalzado en gran manera, ¿no? Entonces, este salmo es un salmo de alabanza a Dios como Rey. Después de todo, en Génesis 1 vemos que aunque la humanidad es creada como la corona de la creación, como estos gobernantes diseñados y creados para gobernar en nombre de Dios, el gobierno de Dios, Dios no los creó simplemente para que gobernaran como quisieran, hicieran lo que quisieran. Esa fue tristemente la decisión del hombre y la mujer. Pero por encima del hombre, por encima de la corona de la creación está el creador mismo. Entonces, Dios es rey supremo sobre todo. Así como el hombre es la corona de la creación, Dios es la cabeza de todo. Él es el creador, todo proviene de Él, todo es para su gloria. Entonces, en este salmo vemos como hay un llamado universal a que todas las naciones se arrodillen y alaben a este gran rey, ¿no? No solo el pueblo de Israel, sino todas las naciones. Los príncipes de los pueblos los llama acá también, ¿no? Y quiere que se reúnan como el pueblo del Dios de Abraham, ¿no? Y entonces acá estamos hablando de esta conexión que vimos la clase pasada de la simiente de Abraham como finalmente el pueblo de Dios por fe, porque por fe somos unidos a esta simiente, no por sangre y no por consanguineidad, sino espiritualmente somos unidos al Padre de la fe. Entonces acá vemos estas realidades que a lo largo de la escritura, en los salmos, hay muchos salmos que van a hablar de esta realidad del pacto de Dios con Abraham, pero acá vemos una de estas cosas, ¿no? Finalmente, Abraham trajo, a través de Abraham estas promesas se cumplen. Dios las trajo a él y entre ellas encontramos esta realidad y es que el pueblo de Dios es el pueblo del Dios de Abraham. Sí, en él, en este momento histórico, Dios escoge a este hombre para que a través de él su reino venga, su pueblo venga y se reverse todo lo que pasó en los primeros 11 capítulos. Todos estos miles de años que sucedieron entre Adán y Abraham, todo trabaja para que el plan de Dios fluya de acuerdo a sus propósitos. Esta es una realidad del pacto arámico. El pueblo de Dios es el pueblo del Dios de Abraham. También tenemos este salmo. Este es el salmo más cortico de todo el salterio. Y aunque explícitamente no tiene el nombre de Abraham escrito en ningún lado,
creo que este es un salmo que nos resume todo lo que hemos visto y todo lo que vamos a ver. Dice, alaben al Señor y acabemos el nombre de Yahweh, naciones todas, pueblos todos. Y esto lo vemos de nuevo, no en un... Lo vemos en el pacto abrámico. Dios no buscó simplemente salvar a los descendientes físicos de Abraham. Ese nunca fue su propósito. Su propósito fue que a través de él todas las naciones fueran benditas. Absolutamente todas. Y esto es lo que el salmista quiere, ¿no? Que todas las naciones, que todos los pueblos le alaben, porque grande es su misericordia para con nosotros y la fidelidad del Señor es eterna. Y este concepto de misericordia y fidelidad es algo que hemos visto a lo largo de estas lecciones. Hasta ahora hemos visto del 1 al 17. En todo esto hemos visto la fidelidad de Dios a su pueblo, ¿no? Finalmente, su misericordia es para con los suyos. Y hasta ahora hemos entendido cómo esto se conecta con Abraham, ¿no? Después de todo, los suyos son los que, como Abraham, viven esta vida de fe y son unidos finalmente al verdadero descendiente de Abraham, como ramas a la vid. Este es un salmo que nos recuerda siempre esta realidad del Dios del pacto, el pueblo de Dios y cómo Él obra con nosotros. Toda persona, todo miembro del pueblo del pacto, ya sea nosotros en el nuevo pacto, o Abraham bajo el pacto abrahámico, Israel bajo el antiguo pacto, todos pueden cantar esta realidad. Su misericordia es grande y su fidelidad es eterna. Todo lo que Él nos da nos lo merecimos, desde el principio, desde la caída. Desde que nosotros mismos decidimos rebelarnos contra Él, Él nos mostró su misericordia, en que aun siendo pecadores nos prometió redención. Y su fidelidad es a través de los tiempos. Esto lo vamos a ver cuando lleguemos al Éxodo, que Él se ha de acordar del pacto que hace con Abraham, y con Isaac, y con Jacob. Y va a actuar de acuerdo a su plan y su propósito y el pacto que había hecho. Él nunca abandona a su pueblo. Él siempre está para ellos y Él siempre es misericordioso con ellos. Realmente, esta palabra en el hebreo, Gesed, es eh, la anotación sería sin la C con un palito de arriba, pero esta palabra es un concepto muy importante. Acá tenemos fidelidad, acá tenemos amor, acá tenemos eh, amabilidad. Es un amor bastante cargado, es un concepto bastante cargado. Y estos dos usualmente tienen mucho, ¿no? Misericordia y fidelidad. Van a ser como estas frases que van a recordar la relación pactal de Dios con su pueblo. Esto es lo que más define la relación de Dios con su pueblo. Su misericordia y su fidelidad. No la nuestra, definitivamente, porque tristemente lo que nosotros somos faltos de misericordia, faltos de amor pactal, faltos de amor fiel a Dios. Y nuestra fidelidad a Dios no es constante, pero la de Él sí por nosotros. Y eso lo vemos en toda esta historia. Salvó a Noé del arca, salvó a su familia con él, nos salvó de una rebelión eterna en Babel, nos salva en esta promesa que va fluyendo desde Génesis 3 hasta Génesis 12 y esta realidad de la simiente y la promesa que ellos veían a futuro y nosotros vemos cumplida en Jesús. Esto es simplemente increíble. Este es el Dios que está con su pueblo siempre. Gálatas 3, 7 al 9, creo que esto ya lo vimos un poco en lo de las semillas de Abraham. Romanos 4 también es un ejemplo muy claro de el pacto con Abraham. Ahora en nuestra realidad en el nuevo pacto simplemente es bastante lo que hay que decir de estos pasajes y para no desenfocarnos demasiado de nuestro propósito que seguir esta línea del reino de Dios, no vamos a estudiarlos a detalles, pero Gálatas 3, Gálatas 3, Gálatas 4, Romanos 4 son ejemplos muy grandes de
¿Dónde podemos ver estas realidades del pacto con Abraham en nosotros? Ahora, Pablo nos dice, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Y acá nos está haciendo esta misma relación que vimos en la simiente espiritual. Y es, nosotros que creemos en Dios, creemos en las promesas de Dios ahora a través de su Mesías, su Hijo mismo. Somos hijos de Abraham no por consanguinidad, sino espiritualmente. Y esto es la misma justificación que Abraham vivió. Nosotros no somos declarados justos en el tribunal de Dios por lo que hacemos o por nuestra etnia. En el juicio final nunca va a haber alguien que va a ser declarado justo por ser judío o por no ser judío. Jesús mismo le va a decir a los judíos en Juan 5, por ejemplo, que Moisés los va a juzgar a ellos, porque ellos ponen su fe en Moisés, y Moisés tenía fe en él, ¿no? Moisés escribió acerca de él. Jesús mismo dice, ustedes ponen su fe tanto en lo que tienen físicamente que ignoran por completo la realidad espiritual y ahora sí creen que tienen todo garantizado. Sin embargo, para nosotros las cosas son diferentes. Estas mismas promesas están y nos aplican a nosotros en el sentido de que la bendición última no es una prosperidad material ni física ni una tierra llena de leche y miel. El tesoro más grande que nosotros tenemos como creyentes es podemos acercarnos a Dios, ver a Dios, disfrutar a Dios. Yo creo que el tesoro más grande del Evangelio no es el perdón de pecados, no es la vida eterna, no es una vida con propósito, no es prosperidad física o material, no es ir al cielo. El tesoro más valioso que tenemos nosotros y la bendición más grande que tenemos nosotros es que nuestra relación con Dios sea restaurado. Ese vacío infinito que creamos nosotros en nuestra rebeldía con el pecado lo ha acercado Dios en Jesús, ha hecho un puente para que todo aquel que en Él cree vaya a Él y pueda acercarse a Él. Esa gran espada en llamas y esos querubines que se estaban a la entrada del Edén, ahora ya no están para los creyentes. Nosotros podemos ir a la presencia de Dios libremente, acercarnos al trono de la gracia, lo diría así el autor de Hebreos. Tenemos la posibilidad de disfrutar a Dios aún mucho mejor que Adán y Eva lo disfrutaron en el jardín del Edén. Y yo creo que estas bendiciones finalmente no se limitan a simplemente que nos va a ir bien en la vida, que vamos a tener prosperidad física o material. Creo que Jesús es muy claro en todo su ministerio que seguirlo a Él no es una vida llena de placeres y deleites materiales y físicos y prosperidad. Seguirlo a Él es una vida que en este mundo nos va a, que va a tener dificultades, nos va a ser difícil muchas cosas, pero al mismo tiempo nos promete que Él ha vencido al mundo, que nuestra esperanza no está en lo que tenemos hoy, sino en el ahora. Que el que no esté dispuesto a dar su vida por Él no es digno de Él. Que el que no lo ame a Él más que cualquier otra cosa, familia, amigos, esposa, padres, no es digno de Él. Estas bendiciones finalmente, como lo hemos visto, es la restauración de todo lo que el hombre en su rebeldía ha roto y corrompido con Dios. Y esto incluye que ahora podemos ver y disfrutar a Dios en Jesús, última e infinitamente. Nosotros podemos acercarnos a Él, vivir para Él, amarlo cada vez más, satisfacernos en Él cada vez más, y Él es eternamente glorificado en eso. Por eso estas son las buenas nuevas, ¿no? Y las buenas nuevas es la misma palabra evangelion. Entonces dice, anunció de antemano el evangelio a Abraham.
diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es en Abraham y en su simiente que ya vemos que la simiente de la promesa no es el pueblo de Israel, sino Jesús, el israelita, el verdadero Israel. Que todos los que somos de la fe, como Abraham fue de la fe, tenemos esta gran bendición, este evangelio, ahora realizado. Para Abraham era algo todavía que se iba a ver en el futuro. Ni siquiera al final de su día estuvo cerca de ver nada de esto. Pero él tenía fe, él entendía. El autor de Hebreos nos explica esto. Nos explica las intenciones de Abraham y Moisés como ningún otro autor de la Biblia. Nos dice, Abraham salió no buscando una tierra ya en Medio Oriente, sino buscando la ciudad de Dios. Y todo lo que hizo en su vida fue para mostrar que esto es lo que realmente creía. Ya veremos ahorita, espero hoy alcancemos a ver, la historia de Abraham y Isaac, la evolución de este Abraham que es el hombre de la fe. Y este es el mismo evangelio que creemos nosotros. Ahora nosotros tenemos la realidad última, la revelación última de Dios que es Jesús. Y entendemos estas buenas nuevas completamente. Abraham las entendía suficientemente, pero no completamente como nosotros. Y todos en él participamos de esta bendición última que es Dios mismo. Él es el Evangelio, Él es el tesoro último del Evangelio. Las puertas están abiertas en el lugar santísimo. El velo fue roto. Podemos acercarnos. Podemos ir a un lugar mejor que Edén, a la presencia misma de Dios. A un lugar santísimo superior a Edén mismo. Ni siquiera al del templo, a Edén mismo. Tenemos algo superior y mejor. Y todo esto Dios nos lo mostró en esta realidad de Abraham y el pacto que hizo con Abraham y su pueblo, en Abraham. También tenemos a Romanos 4, solo escogí un versículo, Romanos 4 está lleno eh, de promesas y de las promesas de Abraham, cómo se cumplen, nos va a explicar por qué la circuncisión es antes, es después que las promesas, ¿no? Y que las promesas no están condicionadas a la circuncisión, nos va a mostrar un montón de realidades del pacto de Dios con Abraham y cómo se aplica a nosotros hoy. Escogí una de muchas porque no tenemos el tiempo para poner a coger cada detallito de Romanos 4 y Romanos en general. Creo que todo lo que lo hemos leído sabemos lo denso que puede llegar a ser Romanos, pero estudiaremos este que nos conecta mucho con el de Galatas, ¿no? Porque la promesa de Abraham y a su descendencia de que él sería el heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Y acá está haciendo Pablo este contraste que hace a lo largo del libro de Romanos, y es que nadie puede ser salvo por la ley, nadie puede ser salvo cumpliendo las obras de la ley, nadie puede ser salvo por obras, sino que todo es por fe. Sin embargo, algo que es importantísimo es que Pablo está interpretando esta promesa de heredero no como heredero de Canaán, por ejemplo, que sería la conclusión más lógica. Uno no va a Génesis 12 y Génesis 15 y Génesis 17 y ve, oh, Dios le está dando el mundo. Dice, Dios le está dando un territorio. Al final de Génesis 15 le está dando fronteras para ese territorio. Eso no es ni cerca de ser gran parte del mundo. Pero como el autor de Hebreos nos ayuda a entender y por lo que hemos visto, esta es una realidad que no se limita a una tierra física, sino que Canaán es un símbolo de un nuevo mundo. Y esto mismo lo vimos en el Arca de Noé. Hay una nueva creación. El plan de Dios no es gobernar esta creación inicial que fue corrupta y dañada por el pecado. Dios tiene el plan de traer su reino en un nuevo mundo, una nueva creación. Y nosotros la descendencia de Abraham y Jesús la descendencia de Abraham principalmente son los herederos de esta realidad, de esta nueva creación donde
el reino de Dios va a estar establecido eternamente. Eso lo vemos en Apocalipsis. El rey es Jesús. El Cordero gobierna y los suyos gobiernan con él. Su pueblo gobierna con él. Volvemos no digamos volvemos, vamos a un mejor Génesis, porque no estamos yendo atrás, esto siempre es para adelante. En Génesis el hombre y la mujer eran los reyes y gobernantes de Dios. En la nueva creación todos los creyentes somos reyes y sacerdotes como los primeros hombres, pero ahora como una nueva humanidad en una nueva creación. Dios trae algo nuevo. Yo hago las cosas nuevas. Entonces, Canaán no es el destino último del pueblo de Dios. Abraham entendía eso, el autor de Hebreos nos lo muestra y Pablo nos lo muestra. Lo que las escrituras están diciendo es que Abraham entendía claramente las promesas de un nuevo mundo del cual su simiente sería heredero. Y la simiente, ya hemos visto, la simiente de la promesa es Jesús. Y vamos a ver un libro como Efesios, por ejemplo, que nos va a llamar coherederos, ¿no? Nosotros no somos herederos directos de nada. Nosotros no pudimos pagar nuestra condena, nosotros no pudimos complacer a Dios, nosotros no pudimos vivir de acuerdo a su estándar y a su carácter. Eso es claro desde el principio. Ya hemos visto al primer hombre fallar. Vemos al segundo Adán, ¿no? Esta nueva cabeza de la humanidad fallar. Ambos fallan. También vemos a Abraham fallar. Entonces es claro que nadie puede ser heredero de esto porque como vimos en el pacto, tiene que haber una parte humana fiel para poder heredar estas promesas. Y este es Jesús. Jesús es la parte humana fiel que al fin cumplió el pacto y todos los pactos en realidad. Y es nosotros en Él y nuestra unión a Él, lo que recalqué la clase pasada, en donde somos hechos coherederos. Nosotros no lo tenemos de nosotros mismos. Es Él el que nos lo da. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, somos las ramas que somos insertadas a la vid. Y por eso ahora somos coherederos con Él. De estas promesas, que incluyen finalmente esto, ¿no? Somos herederos, coherederos del mundo. Pablo va a decir eso de nosotros. Y por eso nosotros no vivimos una vida buscando heredar esta tierra que está destinada a perecer y cuyos días están contados. Por eso el autor de Hebreos los va a felicitar por cómo no les importó que les quitaran sus posesiones para ayudar a los suyos que estaban en prisión. Y lo vamos a ver en la historia del libro de Hechos, por ejemplo, y de la iglesia cristiana temprana, cómo estas personas estaban dispuestas a dar su vida y sus propiedades porque sabían que su tesoro no estaba en la tierra, en esta tierra. Jesús cuando se para ante Pilato le dice, mi reino no es de este mundo. Y no es que esté por allá un reino mítico en el cielo, no, su reino es el nuevo mundo y la nueva creación. Ahí él finalmente gobernará consumadamente en toda su gloria y su pueblo le servirá eternamente, gozosamente. Por estas son las promesas, que se cumplen en él Jesús y nosotros en unión a él, en él, somos coherederos de esta gran realidad. Abraham es muy importante. Creo que es bastante claro a lo largo del Nuevo Testamento que Abraham es una persona que se va a mencionar muchas veces. Y es que este reino prometido, esta realidad de lo que vendrá, ahora es claramente entendido a los ojos de este hombre. Tenemos como ejemplo uno que mencioné en la clase pasada, pensé que era una diapositiva contraria, pero no, es esta y es Jesús finalmente es el hijo de Abraham, ¿no? Es la persona en quien se cumplen todas estas promesas. Cuando nos habla de Jesús, el Cristo, ¿no? O el Mesías. Porque Cristo no es un apellido o un segundo nombre, no es un primer nombre tampoco, es un título. El Mesías, el rey mesiánico, el ungido,
esto solo se puede entender a los ojos, a la realidad de estos dos hombres, ¿no? Esto es lo que Mateo nos dice. Llega el Mesías que es hijo de Abraham e hijo de David. Todavía no hemos visto el pacto davídico y lo que eso significa, pero creo que tal vez todos de alguna forma estamos familiarizados con esa realidad de la casa de David establecida para siempre. Pero antes de David viene Abraham. Y es en Abraham donde realmente empieza esta realidad, este cronómetro celestial de la llegada del Salvador, el Mesías, el ungido, el nacimiento de la mujer, la promesa final de la redención de este mundo. Este es Jesús. Eso es lo primero que Mateo nos quiere decir de Jesús. Y toda esta genealogía nos va a llevar a través de esta historia, tan rica que es la historia de la redención y el plan de redención de Dios. La genealogía de Mateo y la genealogía de Lucas son importantísimas para nosotros entender cómo el Antiguo Testamento y sus promesas se cumplen en el Nuevo. Es más, la razón por la que Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento no es porque fue el primero en ser escrito. Hay casi que un acuerdo universal académico hoy en día que el primero en ser escrito fue Marcos, no Mateo. Hay algunos eruditos por ahí que todavía intentan hacer o creen que Mateo fue el primero en ser escrito. La evidencia no es muy clara al respecto. Creo que todos los eruditos, tanto conservadores como liberales, creen que Marcos fue el primero. Pero la razón por la que este libro está al principio de nuestra Biblia, Mateo, es porque si uno lee todo el Antiguo Testamento y lee Mateo, uno va a entender cómo estas dos cosas están relacionadas, ¿no? Acá tenemos, podemos decir, promesa y cumplimiento. Así nos cuenta la historia Mateo de lo que es el plan de redención de Dios. En el Antiguo Testamento tenemos la promesa, en el Nuevo Testamento tenemos el cumplimiento. Y ustedes van a ver que Mateo empieza con cosas así. Él es el cumplimiento del pacto de Dios con Abraham, él es el cumplimiento del pacto de Dios con David. Y este libro de la genealogía está hablando de nueva creación y nos va a llevar a Génesis 5 y a Génesis 2. Ya cuando estudiemos el Nuevo Testamento y el reino del Nuevo Testamento les voy a explicar cómo esto se relaciona todo con lo que ya hemos visto David, Abraham y Génesis. Pero si leen Mateo, siempre intenten leer Mateo a la realidad de que él quiere contarnos la historia de Jesús como el cumplimiento de la promesa. Él siempre les va a citar un pasaje, como decía el profeta, o así se cumple, y a veces va a usar como dos pasajes. Por ejemplo, el, el famoso Este es mi hijo amado a Eloid es una combinación de un salmo y de un pasaje de Deuteronomio. Está lleno no solo de citas textuales, sino de alusiones al Antiguo Testamento. Mateo le escribió a una audiencia judía que estaba familiarizada con toda la realidad del Antiguo Testamento y nos va a contar cómo todo el Antiguo Testamento se cumple en Jesús, cómo toda la Escritura se cumple en Jesús. En el sermón del monte él dice, yo no vine a abolir la ley, y la ley no es el Pentateuco. Ley es Torah, es la instrucción de Dios, y la Torah no se limita simplemente al Pentateuco. La instrucción de Dios es toda su revelación. Él vino a cumplir toda la escritura. Y lo vemos desde su nacimiento, como tuvo que ir a Egipto con José, y todo eso va cumpliendo escrituras, ¿no? Como el censo era parte del plan de Dios para que se cumpliera. Que fuera en un pollino y no en un caballo a la entrada triunfal de Jerusalén. Todo eso está acá en el Antiguo Testamento. Y todas estas promesas y el inicio de las promesas y cumplimiento son a través de este hombre Abraham. Los primeros 11 capítulos nos ponen el marco general, ¿no? El pacto de Dios con Abraham, el pacto de Dios con Noé, el mismo pacto, uno quebrantado, el otro renovado y quebrantado por la humanidad también, pero mantenidos por Dios para siempre.
Y acá ya tenemos el punto específico donde tenemos el marco particular de redención. Ya acá vamos a ver que no vamos a hablar de un montón de gente dispersada por todos lados, sino de aquí en adelante el reino de Dios va a estar siempre localizado hasta la nueva creación y el Nuevo Testamento, donde se va a esparcir, pero no como exiliados o sin casa, sino con una herencia establecida y una herencia esperada. Y todo esto cumplido en Jesús. Y para poder entender cómo todo esto se cumple en Jesús, tenemos que entender quién era Abraham, qué le prometió Dios a Abraham. No simplemente un pedazo de tierra por allá y un montón de propiedades físicas, sino el reino de Dios a través de él. Y su descendencia, que ya entendemos que es Jesús. Y eso es lo mismo que Mateo quiere decirnos. Luego tenemos los pasajes de Lucas. Estos son tanto el de Isabel y o sea, tanto las palabras de Elizabeth, de Isabel a María, la oración de Zacarías, el Magnificat de María, todos ellos siempre están en relación a esta realidad del pacto de Dios con Abraham, ¿no? Dice, ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia, tal como dijo nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre, ¿no? Entonces, está llegando este Mesías al mundo. Llega la promesa, está la anunciación, no la gran revelación de que en esta época Dios escogió a María por encima de todas las mujeres, ¿no? Es bienaventurada, dichosa, porque a través de ella viene el Salvador. Y hay muchas interpretaciones por muchos, ¿no? Por esta mujer en el templo, por este hombre en el templo, por Isabel, por Zacarías. Lucas también quiere mostrarnos cómo todos ellos vieron el, esta realidad como el cumplimiento de las promesas. Y Abraham es un punto vital para ver el cumplimiento de todas estas promesas. Lucas no nos va a hablar siempre en un modelo de promesa-cumplimiento como Mateo lo hace. Lucas es más histórico y riguroso, como dice la introducción, ¿no? Él, con las fuentes que tenía disponible, fue tan riguroso como pudo para contarnos las cosas como pasaron en el orden que pasaron, no buscando hacer siempre puntos teológicos en secciones como las 5 secciones de discursos de Mateo, sino él siempre buscaba ser cronológico y a través de esa cronología él da sus puntos teológicos, pero no lo hace como Mateo. Mateo hace unos arreglos particulares, sobre todo en sus discursos, que no son necesariamente cronológicos para hacer puntos teológicos. Misericordia, ya vimos este concepto importante en la historia del pueblo de Dios. Y dice, esto le trae a mente a esta realidad de que esta ayuda de Israel, de su siervo, de su pueblo, es esta que prometió Abraham, ¿no? A Abraham y a su descendencia para siempre. Ya entendemos que la descendencia del verdadero Israel no es el pueblo de Israel, sino este niño que ahora es prometido. Pero todo esto que está sucediendo en este momento en la historia es el cumplimiento de estas cosas. La descendencia de Abraham ha llegado. Y con él estas promesas, la misericordia de Dios y la ayuda de Dios a su pueblo ha llegado. Luego sigue. Y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como anunció por la boca de sus santos los profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y recordar su santo pacto, el juramento que hizo nuestro padre Abraham. Concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de él todos nuestros días.
Obviamente acá tenemos en este evento de la historia un montón de revelación que no hemos estudiado, ¿no? La casa de David, el cuerno de salvación que vendría de la casa de David. Todos estos son pasajes del Antiguo Testamento y alusiones a pasajes del Antiguo Testamento. Y cuando veamos todo esto, pueden volver a leer estos pasajes, ¿no? Y cuando ya vayamos a entrar al Nuevo Testamento, van a ver cómo todo esto está conectado, ¿no? Isaías, primera y segunda Samuel, primera Reyes y el pacto de Dios con Abraham. Pero todo esto es para recordar su santo pacto. ¿Y dónde empieza el santo pacto? En el juramento que hizo nuestro padre Abraham. Este es el pacto que se está cumpliendo. Y esto incluye el cuerno de salvación de la casa de David y la salvación de sus enemigos. Todas estas son promesas que vienen ya después al pueblo de Israel. Pero ¿dónde empieza la promesa y el inicio de toda esta redención y restauración del pueblo de Dios a él? Es con Abraham. Y ya vimos el juramento, y ya vimos y entendemos cómo este juramento se va a cumplir después en el Mesías. Y que finalmente no es simplemente una tierra que emana leche y miel, sino la salvación del mundo. Los enemigos del pueblo de Dios no son el imperio romano. Y eso es algo que el pueblo de Israel tuvo que entender. Después de todos los primeros creyentes fueron judíos. Es que los enemigos no eran el imperio romano, no eran el César, no era Pilato, no eran los gobernadores. Los enemigos que Jesús vino a vencer en esta vida, en esta primera venida, fueron la muerte y el pecado. Y por eso él dice, yo tengo las llaves de la muerte y a la vez él venció a sus enemigos. Los enemigos que nos tenían completamente fuera de la presencia de Dios, ¿no? El pecado, nuestra rebeldía, él la venció. Él pagó por nuestra condena justa. Y él venció a la muerte, sacrificándose a sí mismo para resucitar en gloria. Y en su resurrección tenemos vida eterna, vida en Él, su misma vida. Eso es lo que Juan nos dice después de todo. Él es la vida y nuestra vida es su vida. Y su vida en su cuerpo resucitado es una vida absolutamente bella y gloriosa y nosotros participamos de esa vida. Estos son los enemigos que vino a vencer. Y todo esto tiene un montón de conexiones, pero sigamos enfocándonos en Abraham. Vemos la importancia en Abraham y vemos que Isabel, que María, que Ana y no me acuerdo el profeta en el templo que también vio a Jesús. Todos ellos veían esto como un cumplimiento de estas promesas a Abraham. Acá es donde empiezan estas promesas de redención. Y este punto específico en la historia donde Dios se propone salvar a su pueblo. No sé si alcanzamos a ver la clase pasada porque eh, lo de la circuncisión y la señal del pacto lo vimos un poco de afán porque ya era tarde. Pero esta realidad del pueblo de Dios como una nueva humanidad está en Abraham. Que la circuncisión sea el octavo día es porque es un nuevo ciclo, un nuevo comienzo. El pueblo de Dios es una nueva humanidad. No la que se creó en los primeros 7 días, sino en el octavo. Básicamente es eso a lo que se refiere. El pueblo de Dios es una nueva humanidad. Y la señal de Dios de esta circuncisión, que era muy común en Medio Oriente, es este sacerdocio de, del pueblo de Dios, pero esta vez a Yahweh como Dios. Bueno, en este caso es el Shaddai. Todavía no se ha revelado como Yahweh, pero es el mismo Dios. Y continuamos con Hechos. Asimismo, todos los profetas que han hablado de Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres al decir a Abraham, y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y ya vemos cómo esto aplica a nosotros como simiente, no directamente, indirectamente, pero podemos llamarnos simiente de Abraham, ¿no? Ustedes somos hijos de este pacto por nuestra unión a Jesús. Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Y vemos otra vez este concepto de bendición. Nada que ver con prosperidad material. Después de todo, vamos a ver que esta iglesia antes ha sufrido
pobreza y persecución por su fidelidad a Dios. Esta bendición, recalcamos otra vez, es nada que ver con prosperidad material, ni física, ni de salud. Es la bendición última que Dios le hizo a Abraham y es la salvación que nosotros disfrutamos, la vida que nosotros tenemos, una nueva vida, una nueva creación. Nuestro corazón ya no es de roca sino de piedra, el Espíritu de Dios habita en nosotros. Esta es la bendición última, no es simplemente una bendición material, pero esto ya lo entendemos a la luz de las cuatro simientes de Abraham. ¿Qué es lo que significa esto, las cuatro semillas? Como nosotros somos este pueblo, somos hijos de los profetas y el pacto que Dios hizo con Abraham. Somos miembros de esta familia de la fe. El pueblo de Dios ya no son muchas familias multiplicándose hasta que llenan la tierra, sino una familia universal que todos comparten la misma sangre espiritual y es fe en Dios a través de su Hijo. Y finalmente vamos a hacer como un poco el panorama y la relación de los pactos, eh, porque ya acá las cosas van a ser un poco diferentes, y por eso pues hice este diagrama y lo vamos a ver en todos los pactos que veamos. Como mencioné, el pacto noético y el pacto de la creación, el pacto adánico, son los pactos universales, ¿no? Estos son los que aplican a toda la humanidad, la responsabilidad humana universal, y esto carga siempre el concepto de imagen de Dios. Eso va a estar y existir hasta el fin de los tiempos. El deber humano de gobernar y de ser reyes y sacerdotes de Dios siempre va a estar ahí. Ya vemos que ambos pactos son quebrantados, ¿no? Por la humanidad desde que tuvo la oportunidad. Sin embargo, la parte divina siempre va a estar ahí. La promesa, la señal de que Dios no volverá a destruir el mundo por un diluvio. El arco iris, que es este arco de guerra de Dios puesto en modo paz. Todo esto sigue y existe hasta el fin de los tiempos. Este es el marco general de la redención de Dios. Y acá por eso vemos que desde la salida de Edén, el pueblo de Dios no disfrutaba de una tierra en particular. Más bien vemos todo lo contrario. Fue el reino de la serpiente, el reino del hombre, el que fue estableciéndose a lo largo de ciudades y formando civilizaciones. Y formando tecnologías que le sirvieran a esas civilizaciones. Porque ellos abandonaron completamente la idea de Dios y el servicio a Dios. Entonces salimos de Edén y no tenemos una tierra clara, ¿no? El reino de Dios está a través de toda la tierra en los creyentes. En la época de Noé es Noé y su familia y Dios los salva, pero Noé tampoco puede traer el gobierno de Dios al mundo. Y es uno de sus descendientes, Abraham, donde esta realidad empieza a cumplirse. El pacto de Dios con Abraham empieza este marco general que nos va a llevar a través de la historia del pueblo de Israel a Jesús. El pacto abrahámico es el marco general de todas las promesas que vamos a ver, ¿no? Incluyendo el antiguo pacto, que es el pacto sinaítico, el pacto de Dios con el pueblo de Israel, el de los 10 mandamientos. Aunque es muchísimo más que eso, creo que este es probablemente el pacto en el que más tiempo pasaremos antes del nuevo pacto, que ese sí va a tomar un montón de tiempo. Eh, pero esta es la realidad del Antiguo Testamento. Estos son los pactos del Antiguo Testamento de la creación adánico o adánico noético abrahámico, Antiguo Pacto y Pacto Adámico. Acá llega y nace el Mesías. Y todos estos se cumplen en Jesús y empieza esta realidad del nuevo pacto, de la nueva humanidad o las nuevas personas. El gran día del juicio del trono blanco, el cielo y la tierra. Y es aquí donde el pacto de Dios con la humanidad, el pacto de Dios universal, va a acabar. Porque en el cielo, el nuevo cielo y la nueva tierra vamos a vivir todos bajo el nuevo pacto, consumadamente, resucitados, completamente santos, completamente glorificados. Y este va a ser el reino de Dios consumado. Dios va a ser su rey en Jesús y todo el pueblo van a ser creyentes verdaderos en Jesús, todos visibles, todos gloriosos, todos perfectamente santos. Acá ya no va a haber pecado.
Acá ya no va a haber llanto, acá ya no va a haber ira, ya no va a haber ojos curiosos, lujuria en los ojos, los placeres de la vida. Acá vamos a disfrutar todos a Dios siempre, pero acá empieza esta historia de redención, el pacto abrahámico. Y acá estamos en el punto de la historia, luego pasaremos al Éxodo y del Éxodo pasaremos al pacto de Dios con el pueblo de Israel. Como está ahora el marco en el que el pacto davídico es dado ya en la monarquía de Israel. Estas promesas vienen antes de la monarquía y por eso acá hay otro marco que separa el pacto abrahámico del antiguo pacto. Pablo va a decir esto muchas veces, las promesas vienen antes de la ley. Con el antiguo pacto viene la ley, pero las promesas vienen antes de la ley. Es en la monarquía que nace David y el pacto davídico es realizado. Y finalmente todo esto es cumplido en Jesús y viene un nuevo pacto, que es la relación última de Dios con su pueblo. El pacto de Dios con Adán y el pacto de Dios con Noé, estos pactos universales para la humanidad, aplican hasta el día del juicio. El hombre sigue siendo la imagen de Dios. El hombre sigue teniendo la función de cumplir este rol de la imagen de Dios y gobernar de acuerdo al gobierno de Dios. Y por eso siempre va a haber como un estándar de juicio, incluso aunque la ley viene en este momento. Pablo lo va a poner en términos del pecado reinó desde Adán hasta Moisés, ¿no? Esto no quiere decir que porque no hubo una ley escrita no hubiera una realidad a la que el hombre tuviera que conformarse, un concepto de justicia. Eso ya lo vimos en Génesis 15:6. Siempre hubo una revelación del carácter de Dios y lo tenemos muy claramente en lo que es la imagen de Dios. Pablo luego va a decir que el hombre es inexcusable y por eso en el día del juicio estos dos pactos van a acabar y solo vamos a ir bajo el pacto, el nuevo pacto que es el cumplimiento de todos estos pactos. Y este es como el marco y la relación de unos pactos con los otros. Es importante para mí que entendamos esto desde ya y no al final, para no perdernos demasiado. No son simplemente actualizaciones de pacto. Creo que es Sugel Michelin el que llama a esto un, un pacto que es como una actualización de software, ¿no? Entonces tenemos este y se actualiza este y luego 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 se actualiza finalmente este que es como la versión última y final del software. Yo no creo que sea así. Y eso lo creen ellos porque están basados en que hay un pacto de obras acá. Antes de esto, en la eternidad pasada, hay un pacto de redención y esto de aquí hasta acá se llama un pacto de gracia. Eh, Son categorías de un sistema teológico que se llama la teología del pacto. Esto no está en la Biblia. Y por eso es que yo no comparto esta visión de las actualizaciones. Una a la otra, a la otra, a la otra, porque aunque esto es muy útil para entender unidad en la Biblia, y creo que tenemos mucho que agradecerle a la Reforma por este tipo de sistemas teológicos, hoy con la información que tenemos y teniendo los recursos que tenemos, creo que podemos analizar la Biblia en sus propios términos sin imponerle cosas que no están ahí. Acá no hay pacto de obras, acá no hay dispensaciones. La Biblia se nos muestra a nosotros así, como un marco general en el cual las promesas de Dios son cumplidas en este hombre. Se abre un marco de redención que se cumple en Jesús y en Jesús se abre un nuevo marco hasta la eternidad. Así yo veo que la escritura nos habla de los pactos. Y es en medio de todos estos pactos que encontramos el reino de Dios, finalmente acá últimamente cumplido y en el que habitamos nosotros. Y ya eventualmente llegaremos al nuevo pacto y al nuevo testamento y a la nueva creación. Pero empezamos acá, aproximadamente 2 milenios antes de la nacida de Jesús. ¿Alguna pregunta antes de que continuemos? Sí, Karina. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Eh, bueno, es que estoy pensando,
respecto a todo esto que nos has venido explicando de los pactos y como lo que Dios espera del hombre, ¿cierto? Y en estos días, con todo esto de la política, pues no voy a hablar de política, pero pues vi lo que, o sea, creó como una especie de polémica por algo que una persona argumentaba y decía que con todos sus estudios, experiencia, en fin, llegaba a la conclusión de que el ser humano no tenía libre albedrío, como dicen, ¿no? Entonces, eso me quedó sonando. Entonces, él decía respecto a esto de la política que Dios pone y quita reyes, independientemente de lo que nosotros hagamos o decidamos entre comillas, que eso ya, digamos, Dios es el que decide. Bueno, él argumentaba un montón de cosas, pero su conclusión era que el ser humano lo ponía como algo ridículo pensar que él podía decir algo, ¿no? Entonces, con esto de los pactos, aquí escuchándote, aquí veo pues una forma activa, aunque activa equivocada, no sé cómo decirlo, porque siempre el hombre de alguna forma termina mal, desviado, y Dios en su gracia todo lo lleva, ¿no? Pero yo sí veo, no sé, como al hombre, sí tomando decisiones malas por lo general, pero tomándolas y Dios corrigiendo su camino. Entonces, me gustaría, dentro del marco también de todo esto, que no político, sino hablando de esto también de los pactos, porque Dios constantemente con el hombre está buscando hacerlo, o buscaba, ¿no? Con todo lo que hemos aprendido hasta el punto que pues él mismo se hizo hombre para él tomar como esa parte del pacto que estaba como coja. Tú, una pregunta, ¿la palabra libre albedrío aparece en la Biblia? Yo hasta donde tengo conciencia, no, de pronto de alguna forma intrínseca ahí esté, ¿no? Entonces mi pregunta va, ay, no sé si me enredo. No, 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 está bien. Dame un momento, estoy intentando abrir como un tablero para hablar un poco al respecto. Me parece que sí es... Puedo hacerme un pequeño desvío, espero no extenderme Ay, mucho. qué pena, sí, no sabía si preguntarlo. No, está Eh, bien, para eso son estos espacios. Dame un segundo que yo sé que yo puedo. Dame un segundo acá. La palabra libre albedrío no se encuentra en la Biblia. Esa palabra no existe en la Biblia. Y a lo largo del cristianismo hay diferentes posiciones respecto a lo que esto significa, ¿no? Eh, no voy a ponerme con los términos demasiado técnicos porque creo que esto no es muy edificante, pero básicamente hay como dos posiciones que son las que permean el mundo teológico y la primera se llama arminianismo y la segunda se llama calvinismo. El arminianismo dice que el hombre es completamente libre, ¿no? Entonces, básicamente está la soberanía de Dios y la libertad humana. Y la libertad humana. El arminianismo dice que, básicamente hablando como más filosóficamente, el arminianismo sacrifica soberanía divina por libertad humana. Básicamente dice, el hombre es el últimamente determinante sobre todas las cosas. No, él es el que decide y toma decisiones. Y la soberanía es así, pero si el ser humano dice no, es no. Entonces, por ejemplo, ellos van a decir, tú puedes perder la salvación. ¿Por qué? Porque tú eres el que últimamente toma decisiones libres de creer o de no creer. Entonces la soberanía de Dios existe y está ahí, pero ellos sacrifican soberanía por libertad humana. El calvinismo hace lo opuesto y dice Dios es absolutamente soberano. Y sacrifican la libertad humana por la... Eh, sí, sacrifican la libertad humana por la soberanía divina. Yo creo que la posición bíblica es que ambas son real, ¿no? El libre albedrío no existe en la Biblia, o sea, tú no puedes decir la palabra libre albedrío existe en la Biblia y no la vas a encontrar en ningún lado. Pero el hombre tiene la capacidad de elegir. Yo creo que esto es un 50%. Así lo vas a ver siempre en la Biblia. ¿No? Hay muchísimos, muchísimos, muchísimos ejemplos. Dios es absolutamente soberano y el hombre es absolutamente responsable. Yo creo que este es
esto es una tensión bíblica que siempre va a existir. Dios tiene el control sobre todo. Lo vas a ver a lo largo de la historia de la Biblia. Por ejemplo, José es un ejemplo de esto. ¿Qué hicieron los hombres? Vendieron a José, sus hermanos. Potifar lo va a poner en la cárcel a pesar de que él no hizo nada malo. No, al contrario, hizo lo que casi ningún hombre en la historia de la humanidad ha hecho, es decirle no a una mujer bonita. No solo está en la cárcel, sino que ayuda al panadero y... ¿Cómo se llama? El del vino, el probador oficial del rey. Copero. Eso, copero, gracias. Y se olvidan de él. Y es después de la nada que se acuerdan de él y el faraón lo hace el segundo al mando. ¿Y qué pasa después de todo esto? Que José en Génesis 50, su padre se ha muerto y los hermanos dicen, no, ahora que papá no está, ahora sí va a decir, los voy a matar. Y José lo pone de una forma muy simple y es, ustedes lo planearon para mal, ustedes, ¿no? El hombre tomó la decisión de vender a José. Sus hermanos tomaron, el Potifar tomó la decisión de ponerlo en la cárcel. Estos tomaron la decisión, bueno, uno se murió, el otro se olvidó de él. Pero Dios lo planeó para bien, ¿no? Yo creo que este es el ejemplo bíblico por excelencia de esta realidad. Y es, ambas palabras en el hebreo son lo mismo y están en el mismo tiempo. Entonces, al mismo tiempo que ustedes planeaban todo esto, Dios tenía un plan. Y Él movió todo eso. Él utilizó los corazones malvados de sus hermanos que querían matarlo. Y dijeron, no, mejor vendámoslo. Por lo menos hacer un poco de plata. ¿De qué nos sirve matarlo? Al menos hagamos un poco de dinero. José hace una interpretación de su vida de esa forma. La gente lo planeaba para mal, pero Dios lo planeó para bien. Entonces, es decir, el hombre tomó decisiones, pero Dios era últimamente soberano sobre todo. El resultado no dependía de estos hombres, porque si tú vivieras la vida de José o la vieras en vivo en su época, sin todo el conocimiento que tenemos, tú dirías, qué man tan salado. Es el favorito de su papá, no por algo intrínsecamente en él, sino porque era el hijo de la que él quería, ¿no? De Raquel. Finalmente, él no tenía control sobre eso. Sí, yo no puedo decir de qué mamá nazco, pero Dios sí, entonces ahí está la soberanía divina. Y aparte de todo, lo venden y se comporta muy bien. Tú dirías, qué buen empleado. Y aparte de todo, la esposa de un gran oficial del faraón le dice, venga, le doy una oportunidad. Eso en los ojos del mundo sería poder, sería oportunidades, sería estar, participar de la rosca, sería hacer tantas cosas buenas y él hace lo que es correcto y termina en la cárcel. Tú dirías, qué man tan salado. Y aparte de todo, en la cárcel termina bien y le interpreta el sueño a estas dos personas. Este se muere y este dice, yo te recordaré, José. Te prometo que yo te saco de este hueco. Y pasan años y nada. Y es hasta que el faraón no tiene un sueño, que creo que yo está acá en la realidad de la soberanía divina. Dios le da este sueño. Este se acuerda. José llega al poder y todo esto es una realidad. Ustedes lo planearon para mal, Dios lo planeó para bien. Y lo vas a ver, por ejemplo, en el pacto de Dios con Abraham. Dios le dice, yo voy a poner a tu descendencia, a tus descendientes de esclavos en una ciudad extranjera y yo voy a utilizar la riqueza de donde los voy a poner para que salgan ricos de ahí. Y se cumple. Dios da la palabra antes de que todo eso se cumpla y todo lo que pasa en medio de eso, por ejemplo la vida de José, es la razón por la que finalmente el pueblo de Dios está en Egipto y no en Canaán. Ellos no se hubieran movido si Dios no hubiera hecho una hambruna de 7 años. Y no hubieran sobrevivido la hambruna de 7 años si José no hubiera sido el segundo al mando y no hubiera interpretado el sueño del faraón. Todo eso está conectado. Cuando llegues a la historia del Éxodo, por ejemplo en Éxodo 3, y creo que es en el 4, Dios le dice a Moisés, tú le vas a decir esto al faraón, porque
tú no quieres liberar a mi primogénito y está hablando de Israel como primogénito, yo mataré a tu primogénito. Acá no ha pasado ni una sola plaga y Dios ya ha dicho, el resultado último de esto es que yo voy a matar a tu primogénito. Antes de que nada pase, la soberanía divina es absoluta. Y él dice, yo te voy a sacar la fuerza. De ahí, él mismo le dice a Moisés, el faraón no los va a dejar ir. Eso está en el control y la soberanía divina de Dios. Y siempre vas a ver pasajes intercambiables. El faraón endureció su corazón, va a decir en unos, pero en otros va a decir, Dios endureció el corazón del faraón. Entonces, esto en términos técnicos se llama compatibilismo. Y es, ambas son realidades, ambas son compatibles y ambas siempre van a estar en tensión. Yo puedo decir, pero Dios es infinitamente soberano. Nadie le puede decir que no lo haga. Eso lo va a decir, por ejemplo, Nabucodonosor. En Daniel 4, después de que es hecho bestia, porque no quiso obedecer a Dios, lo primero que él dice es, ¿quién puede ir contra Dios? ¿Quién puede torcer el brazo de Dios? Él es soberano, sobre todo, él quita y pone reyes, eso lo va a hacer un montón. Entonces, él dice, ni siquiera los elegidos, los poderosos, son elegidos por ellos mismos, ¿no? No es el monarca el que se elige, ni es el eh, príncipe o el elegido en una democracia. Después de todo, Dios está en control de todo eso. Y entonces, ¿es el hombre responsable? Sí, absolutamente responsable. El hombre es responsable de todo lo que hace y lo que dice. Es más, todo gobernante que Dios pone en un lugar tiene una responsabilidad más enorme que cualquier otro. Incluso el pastor, por ejemplo. Santiago va a decir, recuerden que el que quiera este oficio va a sufrir más juicio. Eso es una responsabilidad. El hombre es responsable. Y si yo enseño mal, si yo enseño algo que no es, yo voy a pagar por eso. Si yo soy un falso profeta y guío las ovejas de Dios por donde no debe ser, yo voy a recibir el doble de juicio que una persona que nunca hizo algo así. Pero Dios sigue siendo soberano. Yo creo que esta es la posición bíblica. Es una tensión y es incomprensible. Yo creo que estos dos lo hacen de muy buen corazón, ¿sabes? En su mayoría. Obviamente hay gente que creo que se va demasiado por este concepto que no tiene una definición clara. Por ejemplo, yo creo que este concepto de libre albedrío es un concepto filosófico. Es una reflexión humana de su propia libertad a través de la razón misma. Pero no es una reflexión bíblica de libertad, por ejemplo. Finalmente, por ejemplo, cuando llegamos a la realidad del nuevo pacto, Pablo y los apóstoles nos van a decir, ustedes son libres en Jesús. No, Jesús nos va a decir, el que cree en mí es libre de verdad, la verdad los hará libres. Pero esa libertad no es puedo hacer lo que se me dé la gana. Esta es esta libertad. Este famoso libre albedrío es yo puedo hacer lo que se me da la gana. Pero incluso la libertad última, que es la libertad en Jesús, no somos libres en Jesús, no es yo puedo hacer lo que quiera, al contrario. Yo creo que la verdadera libertad o el concepto de libertad bíblico es yo soy libre de hacer lo que debo hacer. Y el ejemplo que muchos teólogos dan es, por ejemplo, el de un perro doméstico y un perro callejero. El perro callejero puede hacer lo que se le da la gana, ¿no? ¿Cómo vive el perro callejero? Como un descarriado, flaco, mal alimentado, sucio, maloliente, tiene un montón de hijos ilegítimos por allá perdidos con quién sabe cuántas perras. ¿Eso es libertad? El perro de la casa es libre, él puede ir por toda la casa, él puede acostarse en el sillón que quieras, él puede arruncharse con el miembro de la familia que quiera. Y eso es una libertad, pero es libertad de hacer lo que debe hacer. No, eso es yo creo que la verdadera libertad bíblicamente hablando. Este libro albedrío es simplemente una reflexión filosófica del hombre intentando entenderse a sí mismo y creo que yo está
basada en presuposiciones muy ateas de la realidad. Es decir, yo puedo entonces lo hago. ¿Es eso libertad? ¿O es eso simplemente una habilidad de hacer cosas? La Biblia nunca te va a definir libertad así. Libertad siempre tiene una responsabilidad y un deber. Libre albedrío nunca tiene intrínsecamente en su concepto hablando el concepto de responsabilidad o deber. Libertad sí. Cuando yo soy libre, tengo la responsabilidad y el deber de usar mi libertad para la gloria de Dios. Eso es libertad, a fin de cuentas, ¿no? Esa creo yo es la verdadera libertad. Entonces, la postura bíblica, creo yo, es esta. Hay una tensión entre la soberanía divina y la libertad del hombre. No podemos entenderlo, creo yo. Y creo que ese es el misterio y uno de los misterios de la Biblia y una de las cosas que tenemos que entender. Y es que Dios no nos revela todo lo que nosotros queremos saber, pero Él nos revela todo lo que es necesario para nosotros. Hay muchísimas cosas que Dios nunca nos va a revelar del mismo y yo creo que va mucho en mano con nuestra naturaleza constantemente en renovación y santificación y nuestra finitud comparada con la infinitud de Dios. Creo que Job es un ejemplo muy claro de eso. Job 38, 4 al 42 es un hombre que podríamos decir es el más santo de donde quiera que él vive, porque no tenemos idea. Y cuando él se enfrenta a Dios y le dice, tú eres injusto, yo quiero que bajes acá y me hables, la respuesta de Dios es, Job, ¿tú quién crees que eres? Tú eres un ser completamente pequeño e insignificante, tú no puedes comprenderme a mí. Sí, él le dice, yo organizo y ordeno el universo todo a cada segundo. En el momento en el que Dios no sostenga el universo cae y explota y todos dejamos de existir. Él controla cada movimiento de un átomo y cada agujero negro que se forma, el universo constantemente expandiendo. Él hace eso cada microsegundo de existencia. Él pone los límites al océano. Él le dice hasta acá llegas y hasta ahí llega. Donde Dios le pone el límite, hasta ahí llega el océano. El océano no se limita a sí mismo, ¿no? Entonces tenemos la soberanía divina. Y lo que Dios le dice finalmente a Job es, tú tienes que confiar en mí, este soy yo soy este Dios, soberano sobre todo. Él no le dice, Satanás vino, el Satán, el adversario, vino acá y yo le dije, hazle esto a Job. Y vino otra vez y yo le dije, hazle esto a Job. Él nunca tiene una explicación para nada de lo que pasa en su vida, pero tiene un llamado y es, este soy yo, confía en mí. ¿Cómo no voy a confiar en el Dios que es absolutamente soberano, creador de todo, todo lo controla, todo está bajo su control, es providente y hace todo para mi bien? ¿Cómo no voy a confiar en ese Dios? ¿Qué es lo que dice Job? Antes había escuchado de ti, pero ahora te veo y me arrepiento. Hay cosas que no vamos a entender y hay cosas que Dios no nos va a dar la respuesta a, porque Dios no le debe respuestas a nadie de nada y creer que Dios me debe a mí una respuesta es ser más arrogante que Dan, creería yo, o que Caín incluso. Dios en su infinita misericordia nos ha revelado un montón de cosas de Él que no merecemos. Y este tipo de cosas nunca van a tener respuesta, creo yo, ni siquiera en la nueva creación. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros estemos enfrente de Jesús, yo no creo que este tipo de preguntas nos las vayamos a hacer. Yo creo que esta es una razón corrupta y pecaminosa buscando darle respuestas a cosas que no son relevantes. Yo creo que cuando tengamos una mente completamente renovada, estas cosas no van a ser problemas para nosotros. Creo que todo lo que vamos a querer es aprender más y más de Dios eternamente, disfrutar más y más de Dios eternamente. Nunca vas a encontrar una respuesta satisfactoria, creo yo, a este tipo de preguntas porque no las hay, Dios no nos la da, pero nos dice, yo soy Dios, confíen en mí. Y esto va a estar en tensión. No hay que sacrificar una por la otra, sino hay que entender que están en tensión constante. Yo tengo una libertad y con esa libertad viene una responsabilidad tanto del creyente como no creyente.
y por eso voy a ser juzgado, porque mi libertad no viene sin consecuencias y sin responsabilidad. Y la soberanía de Dios es imparable. Él movió la historia y mueve la historia para cumplir sus planes. Él puso a Antíoco Epífanes para que pasara Hanukkah y para que en el momento de la vida y el nacimiento de Jesús él viviera en una provincia que había tenido una historia bastante particular. Él lo puso en una época donde el fariseísmo era enemigo de Dios, del Dios verdadero. Él planeó todo eso, él planeó su crucifixión. Juan sobre todo, creo que es el evangelio que lo hace mejor. Juan va a mostrar cómo finalmente y últimamente no fueron los romanos ni los judíos los que crucificaron a Dios en la cruz, sino el Padre. El Padre entregó a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso fue lo que hizo Dios, el Padre. Y Jesús mismo lo dice, nadie toma mi vida, yo la doy. Él entregó su vida. Nadie se la quitó, ni los judíos ni los romanos. Él entregó su vida. Y Él la tomó de vuelta. Todo eso es una realidad. La soberanía de Dios es absoluta y el hombre es enteramente responsable. Eso diría yo es una breve historia de este concepto. Obviamente, esto se puede explicar de muchas formas y hay más posiciones respecto a esto. Creo que estas son las más relevantes y las más cercanas a la realidad. Eh, Porque ya haber otros que se van a hablar solo de hipotéticos y de mundos posibles y de realidades posibles y eso está más alejado de la Biblia que los mormones, diría yo. Eso es enteramente filosófico, pero esta sería mi respuesta al respecto. Breve, sin extendernos demasiado. Muchísimas gracias, maestro, de verdad. Me conmueve todo esto porque yo veo como tanto amor de Dios en medio de todo esto y me parece hermoso, de verdad. Y no, gracias por tomarte de verdad el tiempo para explicarnos esto que para mí es importante. Es todo un gusto, para eso estoy. Ahora vamos a continuar con la vida de Abraham, pero ya vimos la parte como de los pactos, la parte teórica. Ahora vamos a ver un poco de la vida de Abraham y cómo él vivió eso en su época, cómo a él, desde Génesis 12, tiene este llamado para ser este ente de bendición a las naciones y el representante de Dios en la tierra, su virrey, como lo fue Adán. Y la evolución de Abraham de un caldeo a un creyente, podríamos decirlo de esa forma. Eh, entonces, vamos a ver tres historias que nos van a mostrar como patrones de injusticia, y esto lo vemos desde Génesis 6. No, el mundo es corrupto, desde Génesis 4. El mundo es corrupto, hay hombres corruptos, hay hombres que siguen la vida de la simiente de la serpiente, que se rebelan completamente contra Dios. Y vemos en Génesis 6, por ejemplo, ¿no? Una humanidad completamente corrupta, todos menos un hombre. Esto sigue hoy en día. Y seguía en la época de Abraham, por ejemplo. No había injusticia, pero ahora Dios le dice, tú debes ser bendición, es un mandato, es un imperativo. Tú debes ser este ser que ahora tiene que hacer las cosas bien, tiene que reversar toda esta injusticia. Y esto lo vemos en Génesis 14, en Génesis 12 las promesas de Dios son dadas, luego va a Egipto y dice, Sara es mi hermana, y sí es su hermana, pero aún así está mintiendo porque sigue siendo su esposa a pesar de que es su medio hermana. Génesis 13 se divide con Lot, ¿no? Tiene que separarse de Lot, Lot decide ir a Sodoma. Final de Génesis 13 y principios del 14, eh, tres reyes están en guerra contra Sodoma, ganan y se llevan a Lot y sus posesiones. Y pues todas las de Sodoma, ¿no? A Lot y a un montón de personas. Eh, entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra con todas sus provisiones y se fueron. Sellaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma y se fueron. Entonces Sodoma y Gomorra son atacados por tres reyes, ellos pierden.
Lo que era completamente normal en esa época es que todo lo que tenía ese pueblo ellos puedan llevárselo como trofeo de guerra básicamente. Y eso incluía los metales preciosos, posesiones como ganado, ovejas, animales y personas. Y eso era completamente normal, no era esclavitud racial o algo así, era completamente normal y eso no significa que iban a estar como por allá latigados haciendo trabajo duro. Probablemente en otro lugar tenían unas vidas similares y trabajaban, pero estaban como bajo esclavos, ¿no? Estaban bajo este nuevo rey. Y Moisés nos pone esto como este primer caso de injusticia. Esto no debería suceder. Y Lot está ahí especialmente pues porque es el sobrino de Abraham, ¿no? Por eso lo nombran. Y ahora Abraham tiene que tomar y ser como este ente de bendición. Él ya tiene las promesas y él ya tiene los mandatos. De irse de su tierra ya se fue, ahora debe ser bendición. Debe ser este ente que restaura el mundo. Entonces, esto nos dice, hay una necesidad de justicia. Esto no puede quedarse así. Y Abraham no puede dejar que las cosas fluyan en el mundo sin hacer un cambio. Él está llamado a ser este ser de cambio. ¿Cómo lo hace? Lo hace como sabía en su época. Dice, uno de los que se escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham del hebreo, que habitaba en el encimar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, y estos eran aliados de Abraham. Al oír Abraham que su sobrino había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados, nacidos en su casa, 318 en total. Imagínense, 318 hombres, eso es un ejército grande. Y salió en persecución hasta Dan. Todos estos lugares son lugares que la audiencia original conocía y por eso los nombra así. Eso no quiere decir que hubiera una tribu de Dan en esa época, eso vendrá mucho después. Pero simplemente para que la audiencia original se ubique. Por la noche, él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco, y recobró todos sus bienes, también a su sobrino Lot con sus posesiones y también a las mujeres y la demás gente, ¿no? Entonces, Abraham está llamado a ser este ente de justicia. La injusticia en el mundo es descarada como todos los tiempos. ¿Cómo hace Abraham justicia? Como él sabe. Arma un ejército, pelea y gana. Eso era lo que haría cualquier rey de su época. Él ahora es como el rey del pueblo de Dios y él combate como un rey más con un ejército más. Y Dios le otorga la victoria después de todo. Vamos a ver más tarde que no es él y su fuerza, sino Dios dándole la victoria. No nos dice cuántos eran los otros, no nos dice si eran más, no nos dice si eran menos, pero nos dice con lo poco que tenía Abraham, que para su época era bastante. Estamos hablando de un par de años después de las promesas de Génesis 12, acá todavía no está el pacto de Dios con Abraham, acá todavía está sin heredero, podríamos decirlo, ¿no? Ni siquiera está Ismael en el mundo. Él pelea, él hace justicia como sabe, a espada y escudo, como tocaba en la época. Y es acá donde encontramos esta figura misteriosa, este tal Melquisedec. Su nombre, traducido al español, es Rey de Justicia. Rey de Justicia. Eso es lo que su nombre significa. Melquisedec es Rey de Justicia. Mucha gente hace muchas especulaciones respecto a este hombre. Yo creo que es imposible con lo que tenemos hacer muchas eh, como afirmaciones ciertas respecto a él, pero algo sabemos de él. Uno es que él es rey de una ciudad llamada Salem, ¿no? Entonces, dice, a su regreso después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, esos son los reyes que invadieron a Sodoma y Gomorra inicialmente, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey, y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, él era el sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, hay dos reyes que Abraham se encuentra después de su victoria. Uno es el rey de Sodoma y el otro es
el rey de Salem. El rey de Sodoma no es nombrado, pero acá tenemos dos realidades. Y lo que el texto nos quiere mostrar, el rey de Sodoma va a representar el reino del hombre, la ciudad del hombre y el reino del mundo. Y el rey de Salem va a mostrar el reino de Dios. Salem eventualmente va a ser conocida en la historia como Jerusalén. En este momento, el que habita en las tierras que eventualmente va a habitar el rey David, la que va a ser la ciudad principal del reino de Israel, es este señor llamado Melquisedec. Es un rey real y una figura histórica real. Esto no es simplemente una teofanía y ya. Este fue un hombre que existió. Lo curioso es que él era un rey y era un sacerdote, cosa que no era raro en su época, como vimos en la primera clase del reino. El rey siempre era la imagen y semejanza del dios y con eso iba a sacerdocio. El faraón era el sacerdote máximo de los dioses egipcios, es más, el faraón era considerado un dios mismo, entonces él era el último sacerdote, el último dios, el último rey. El pueblo egipcio lo adoraba como un rey. Este es un sacerdote y un rey, como el rey de Sodoma, que también que lo era, pero este se llama a sí mismo el sacerdote del Dios Altísimo. Este Dios Altísimo es el Dios que adora a Abraham. Él lo reconoce. Y Melquisedec reconoce a Abraham. Estos dos reyes vienen después de la victoria y curiosamente eso nos muestra que para este momento histórico Abraham era visto como un rey. Este todavía no es Abraham, este es Abraham, pero era visto como un rey. Cuando tres reyes están en un lado y se hablan como iguales, eso muestra que todos ellos se consideran reyes. A este se le da título, a este se le da título, a Abraham también, se le dice Abraham del Dios Altísimo. Entonces sabemos que él era un sacerdote del Dios Altísimo, el mismo Dios de Abraham. Acá todavía no está Yahweh, ese nombre se perdió después del diluvio. Este era el nombre por el que conocían a este Dios. Ya vemos en Génesis 17 que luego se va a revelar a los patriarcas como El Shaddai, Dios Altísimo, Dios Todopoderoso. Él reconoce que Abraham es de este Dios y lo llama el creador del cielo y la tierra, algo que nos lleva a Génesis, y probablemente esa es la tradición por la que sobrevivió este Dios. En un mundo que se alejó completamente de Dios y se dedicó completamente al panteísmo y a lo que vamos a llamar monolatría, y es que a diferencia del monoteísmo, la monolatría reconoce la existencia de otros dioses, es decir, si uno iba a Egipto y les decía el dios de los asirios existe, él no iba a decir no, solo existen los dioses de los egipcios, ¿qué le pasa? No, iba a decir claro que existe el dios de los asirios, pero nuestro dios es más poderoso que Acera, ¿sí? Nuestros dioses, Ra es más poderoso que él, que era un dios eh, asirio, por ejemplo, o que Baal, un dios cananita. Ra es más grande que ellos, pero estos existen y por eso vemos que constantemente es como una batalla entre dioses. Y hacer un pacto es hacer una alianza entre dioses, eso ya lo expliqué un poquito en el pacto. Ellos pensaban siempre en monolatría, hay otros dioses. Mi Dios no es exclusivo, esto es algo que viene con la tradición verdadera de Dios. Y este es un momento de Abraham, no solo para mostrar su poderío militar, que después de todo nos va a decir Melquisedec, él entregó a tus enemigos en tu mano, no fue tu esfuerzo militar. Ahí está bendito, ahí está la bendición de Abraham, de Dios en Abraham. Él está triunfando, pero no por él, sino por la mano de Dios. Él como sacerdote de Dios puede conocer todo esto. No sabemos de dónde sale todo esto, por qué él es un sacerdote del mismo Dios que Abraham, pero sí nos muestra este texto que
Abraham tenía dos opciones. Él podía decirle al rey de Sodoma, te devuelvo parte de lo que de lo que gané, pero después de todo yo fui el que gané la batalla, ustedes perdieron. No era costumbre darle al rey eh, cuando uno conquistaba, pues darle parte de lo que uno ganaba, no se podía quedar todo. Y luego vamos a ver que el rey de Sodoma le insiste, como, coge parte de lo que ganaste, solo dame esto en específico. Entonces, Abraham se ve en medio de dos reyes, uno que representa a este reino del hombre, que continúa la tradición de Babel y de la rebeldía a Dios, el reino de la serpiente. Y este hombre misterioso, que como Job es una persona postdilúvica, que cree y entiende la revelación y la realidad del Dios que adoramos nosotros y que adoraba Abraham. Y eso nos muestra que Dios no escogió al mejor candidato, Dios escogió a un caldeo que adoraba a dioses paganos, no escogió ni a Melquisedec ni a Job, aunque Melquisedec y su orden sí van a ser escogidas después para ser la orden sacerdotal del Mesías. Esto es lo poco que se nos dice de él. Es una persona real, es un sacerdote real y es un hombre real. No fue un hombre que se integró a existencia para este momento y luego desapareció de la faz de la tierra. No era un hombre real que gobernaba un reino real, pero que servía al Dios de Abraham. Y en su relación con él como sacerdote entendía quién era Abraham, que adoraban el mismo Dios y que Dios le había entregado a los enemigos a Abraham a sus manos y Abraham le dio el diezmo de todo que de todo lo que había conquistado. Acá estaba la lealtad de Abraham. Es la lealtad con el sacerdote de Dios, con el reino de Dios, o es la lealtad con el rey de Sodoma. ¿Debía Abraham enriquecerse con lo que hacía con su propia mano? Debía confiar en Dios. Y él confía en Dios. Muchas personas utilizan este pasaje para decir, el diezmo existía antes de la ley, entonces debemos diezmar. Pero el diezmo significaba algo. Por eso existía antes, es más, era una costumbre común en el Antiguo Medio Oriente. Entonces, tanto en la época de Abraham como en la época de Moisés, eso significaba algo, no era simplemente del 10% de lo que tiene porque sí. No, era una costumbre que significaba lealtad y sumisión. No hay mucha información hoy en día que tengamos del diezmo en el Antiguo Medio Oriente, pero sí sabemos que era eh, esparcido por todo Antiguo Medio Oriente. No era una práctica única que hizo Abraham y de Abraham sus descendientes, sino que era algo muy esparcido. Hay muy poco literatura que haya sobrevivido al respecto, pero de lo que tenemos podemos entender que es una prueba de lealtad y de sumisión. Acá el punto teológico no es Abraham diezmó antes que Moisés, entonces debe dar el diezmo. En el nuevo pacto esto no es así. Acá no hay una ley, una estipulación de cuánto debe dar uno. El que más tiene más debe dar, el que menos tiene menos debe dar, pero que todos den de corazón, eso es lo que importa. Si uno gana muchísimo, no debe limitarse al 10%. Y si uno gana muy poco, uno no debe forzarse a pagar el 10% porque si no uno no está cumpliendo a Dios y Dios no lo va a bendecir. No, nada que ver con esto. Es una señal de lealtad y sumisión. Abraham está tomando una decisión y está diciendo, Dios me dio esto, yo sí lo voy a devolver a Dios a través de alguien que representa a Dios, es un rey sacerdote del Dios Altísimo. Él toma una decisión desde temprano, él entiende quién es él entiende su llamado. Abraham, el rey del pueblo de Dios, no el rey de una ciudad en específico, como es Salem, pero todo esto tiene su simbolismo, ¿no? En esta misma ciudad va a reinar el descendiente de Abraham, el rey David. Ahí va a reinar él. Y es por eso que cuando se conquista Jerusalén de alguna forma, y David la toma y se hace rey ahí, él obtiene este sacerdocio porque él invadió eso
Él tiene derecho al sacerdocio que pertenecía a Salem, que es el sacerdocio del Dios Altísimo, y por eso el autor de Hebreos dice, Jesús no necesitaba ser del sacerdocio levítico, porque él tiene una orden antiguísima. La orden de Melquisedec es antes que la orden de los levitas, y es un sacerdocio eterno. Poco sabemos de Melquisedec, pero lo importante no es ponernos a especular sobre Melquisedec, sino lo que esto significa en el contexto de la vida de Abraham y por qué está ahí y qué significaba todo esto. Entonces, Abraham dice, yo le entrego a Dios, él me entregó los enemigos en mi mano, yo me someto a Dios, lo que él debía ser como representante y rey del reino de Dios. Después de todo, él fue el que Dios escogió, no Melquisedec. Y Melquisedec está ahí para mostrarnos la lealtad de Abraham. Él está cumpliendo sus mandatos, él está haciendo el ente de bendición para las naciones, no lo está haciendo perfectamente, lo está haciendo a espada, capa y espada, escudo, a pelea, pero aún así Dios le está entregando a sus enemigos en su mano. A pesar de que todavía no lo está haciendo completamente por fe, como vamos a ver en Génesis 22, Dios ya está orando ahí. Y ver irse de su parentela y de su casa significaba un cambio de lealtad. Acá vemos la lealtad de Abraham. Abraham no simplemente se fue y dijo, lo que me llegue yo lo aprovecho, esto es una situación muy difícil, eso entre más tenga yo mejor. Al contrario, vamos a ver que él incluso rechaza la prosperidad de este mundo. Dios es fiel, Abraham es fiel a Dios. No lo hace perfectamente y vamos a ver constantemente que tanto los hombres de Dios como los patriarcas como Moisés y como el pueblo de Dios a lo largo de la historia no van a vivir una vida libre de pecado y no por eso debemos decir, ah, entonces hagamos lo que ellos hicieron, porque uno tenemos que entender que estamos en una época diferente, bajo un pacto diferente, con una realidad diferente. Y Dios nunca está excusando sus pecados. Él no quiere que veamos y digamos, ah, eso está bien, Dios lo permite. Acá vemos como esta realidad de la soberanía de Dios sobre los hombres y incluso con sus obras malas y a través de sus obras malas Dios va a actuar para bien, incluso cuando el hombre planea para mal. Ahora, el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma, he jurado al Señor, Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo ni una correa de zapato ni ninguna cosa suya, para que no diga yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo. Aner, Escol y Mamre, ellos tomarán su parte. Es decir, Abraham dice, yo me niego a las riquezas de este mundo. Yo he jurado al Señor, al Dios Altísimo, que yo no me voy a enriquecer de tu mano. No sea que la serpiente sea la que enriquezca a Abraham. No, es Dios el que enriquece a Abraham. No es el reino de la serpiente ni el reino del hombre. Dios lo va a prosperar. Y él entiende acá ya la realidad de las promesas. Él no necesita esperar y conseguir el reino por sus propias manos y toda oportunidad que se le presenta el decir mío, yo lo tomo. Al contrario, ya vemos acá, aunque todavía le falta mucho, ¿no? Cuando lleguemos a Génesis 22 vamos a ser un hombre completamente diferente. Aunque todavía le falta mucho, acá ya entendemos en Abraham un entendimiento, vemos en Abraham un entendimiento de su llamado y su rol en la historia. Él entiende quién es, él entiende aquí lo ha llamado Dios y él está al principio muy imperfectamente y cada vez mejor, cumpliendo su rol como este ser de bendición para las naciones. Y confía en Dios, imagínense, una sociedad donde todo lo que uno pudiera conseguir era maravilloso. Él dice, yo no necesito nada de esto, solo voy a coger lo que alimenta a los míos y los que me acompañaron, estos otros hombres, ellos pueden tomar lo que quieran, yo no necesito nada. Él rechazó oro, rechazó petales preciosos, rechazó todas las riquezas de este rey, porque él servía al Dios Altísimo. Acá llamamos inicialmente
Abraham entendía su propósito, Abraham entendía su llamado y Abraham hizo poco a poco la voluntad de Dios. Y aunque no pudo cumplir el pacto, porque el pacto requiere perfección y cumplimiento total, vemos lo mismo que vemos en los creyentes hoy en día. Hombres que cada vez más, viviendo una vida cada vez más en santidad y entendimiento de Dios, obran más para la gloria de Dios y la construcción del pueblo de Dios. Ahora tenemos el segundo caso, esto ya es después de la realidad del pacto, ¿no? Y es el, el evento de la promesa. Acá finalmente, después de 25 años, creo que fue, 24, Dios se le aparecerá a Abraham para cumplir parte de la promesa que le ha hecho y es darle nacimiento, ¿no? Dice, y el Señor se le apareció a Abraham en el encimar de Mamre mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda al calor del día. Cuando Abraham alzó los ojos y miró, había 3 hombres parados frente a él. Al verlos correr a la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en la tierra y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, les ruego que no pase largo junto a su siervo. Entonces, esto es una teofanía. No nos dice qué tenía de peculiar estos hombres, pero uno de estos hombres representa en su totalidad a Dios. Vemos como un tipo, una sombra de lo que va a ser finalmente la encarnación, Dios hecho hombre. No nos dice por qué, pero es claro que era algo que él podía reconocer con sus ojos. Y estos 2 hombres son ángeles, son mensajeros de Dios. Y este es el momento, ya han pasado 24 años, ¿no? Cuando salió en Génesis 12 tenía 75, en este momento tiene 99 años. Ha vivido un montón, ya vio lo de la guerra con Lot, ya tuvo tristemente en su desobediencia a Ismael con Agar, ya pasó el pacto, toda la realidad que vimos, y esta es la historia después de que todo este pacto ha sido confirmado y puesto en alto, la señal del pacto ha sido dada, la aclaración de la descendencia ha sido dada, todo esto ya está el pacto con Abraham completo, y acá es donde Dios decide visitar a Abraham y cumplir sus promesas, especialmente la de la simiente, que es en la que se cumplirán todas estas promesas, ¿no? Y veamos, eh, luego veremos la promesa de Abraham, el cumplimiento, pero en medio de este pasaje vamos a ver el mismo patrón de injusticia y de necesidad de justicia. Ahora, esta vez no va a ser por la guerra contra reyes que Abraham tiene que ejercer justicia, sino tiene que hacerlo como el ser de bendición para las naciones que él es. Antes de todo esto, Dios hace como una pregunta irónica, ¿no? Y está con los hombres y con Abraham y dice, ¿debemos ocultarle a Abraham esto? Y finalmente dice, no, no, Abraham después de todo es mi escogido. En él vamos a traer justicia, a través de él es que vamos a restaurar todo esto. Y entonces Abraham le dice que, echen el chisme, ¿no? Y el plan es, Dios va a hacer justicia. Hay injusticia. ¿Cuál es la injusticia? Dice, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Entonces, muchos eruditos liberales dicen que este es un pecado particular, ¿no? Por eso está en singular, no dice sus pecados, sino su pecado. Que esto era como todos los pecados que hemos visto. Era simplemente desobediencia y rebeldía y Dios lo que quiere es acabar esto. La realidad es que este pecado, como todos nosotros sabemos, hace referencia a la homosexualidad, ¿no? Vamos a ver que en el relato, que no vamos a estudiar tristemente, pero en el relato, cuando ya vemos las historias de Lot y ya dentro de Sodoma y Gomorra, vemos que él era el único heterosexual, él y su familia eran los únicos heterosexuales de todas estas 2 ciudades. Este es el pecado que Dios va a acabar. Nos lo dicen los autores del Nuevo Testamento, pero en específico nos va a decir que esto es referido y hace referencia a la homosexualidad.
los autores del primer siglo, los judíos del primer siglo y la tradición judía nos van a decir que es lo mismo, ¿no? La tradición transmitida por la que se entendía este texto es que este pecado era homosexualidad. No era simplemente rebeldía o que no estaban en alianza, obediencia a Dios como era, eh, bueno, lo que muchos liberales creen, ¿no? Especialmente porque pues no ven nada malo en la homosexualidad y intentan siempre alterar la Biblia para que esto no sea una realidad. Pero es real, esto es lo que Dios vino a acabar. Y esta es la injusticia que Dios en este momento va a castigar. Es malo y es abominable ante los ojos de Dios. No hay nada que hacer. Creo que eso es claro en la Biblia y creo que no hay evidencia bíblica que uno pueda hacer para justificar lo contrario. Soma y Gomorra es un claro ejemplo de que Dios no es pro homosexualidad. No. Es claro en Romanos 1, es claro en Génesis 18, es claro en Levítico y es claro creo que yo en toda la historia de la Biblia. Dios no acepta ni aprueba esto. Hay una injusticia que Él va a combatir. Y lo llama sumamente grave. Hoy en día hay eh, muchos pastores, tristemente, que dicen, por ejemplo, que eh, Dios suspira sobre los pecados sexuales y sobre la homosexualidad, pero Él grita sobre otros pecados. La homosexualidad no es el pecado más grave en la Biblia, eso es claro, pero no es un pecado suavecito, bonachón, que podemos hacer de lado e ignorar. No es el pecado más terrible, pero no está en la lista de los, entre comillas, menos terribles. Siempre que se menciona, se habla con palabras como sumamente grave o abominable, eso no es ligero, ni suave, ni un pecadillo ahí pequeñito. No, es sumamente grave. Dice, descenderé ahora y veré si han hecho todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. ¿No? Entonces, esto probablemente, y el clamor que probablemente está ahí, es el de Lot y su familia, finalmente. Entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Entonces estos dos hombres van a ir a Sodoma, ¿no? Los ángeles del Señor, van a ir a Sodoma y Gomorra y ver esto dentro de la ciudad, ¿no? ¿Qué realmente está pasando? ¿Y qué es lo que pasa cuando ellos llegan ahí? Que los mismos miembros de esta ciudad quieren ir y tener relaciones sexuales con ellos. O sea, así de probados son. Que incluso visitantes y extranjeros, que era en esa época algo de mucha cortesía, ¿no? Si uno tenía prácticas que podrían decirse eran eh, de ese tipo, uno con extranjeros no hacía eso, ¿no? El extranjero siempre se trataba con la mayor cordialidad y con la mayor humildad del mundo. Por eso es que incluso Lot le va a decir, no, acá están mis hijas, cójanlas. Eso no es simplemente que Lot no veía valor en sus mujeres, sino en esa época eso era lo, entre comillas, correcto, ¿no? Eso era lo cordial, eso era la hospitalidad. Ellos son invitados, uno los trata con todo el respeto y con toda la honra. Si no tienen control, tomen a mis hijas. Eso se vería como mucho más respetable y mucho más honorable. No quiere decir que sea correcto o bueno, pero es como pensaba la gente y cómo funcionaba la cultura. El hecho que estos hombres quieran coger a invitados y violarlos prácticamente, podríamos decir, es una muestra de su depravación. No eran simplemente homosexuales, eran completamente depravados sexualmente. No tenían respeto ni valor por las costumbres de su propia época. Ellos querían hacer lo que querían hacer y no les importaba nada. Es como un una pequeña época de Noé, ¿no? Pura corrupción, totalmente llevados por el camino de la serpiente y la rebeldía, pero en especial por este pecado. Entonces, Dios le cuenta este plan a Abraham, manda a sus ángeles y ya vemos la historia de los ángeles con Lot en otra ocasión. Pero Dios se queda con Abraham. Este hombre que es Dios se queda con Abraham. Y ahora hay una necesidad de justicia, como la había con
la, la guerra y todo esto que ocurre en Génesis 14. Pero ahora Abraham no tiene que enfrentarse a un ejército de hombres. Ahora Abraham está desarmado, viejo, 99 años, y está enfrente del único que puede hacer las cosas bien, y es Dios mismo. Imagínense decirle, pararse enfrente de Dios y reclamarle algo. ¿Quién puede hacer eso? Abraham. Abraham entiende su rol. Lo entendió en Génesis 14 y lo entiende acá. Dice, uno no puede destruir toda la humanidad porque sí, se le acerca y le dice, ¿en verdad destruirás al justo con el impío? ¿Eran Lot y su familia justos? Definitivamente no. Vamos a ver que no eran así, mejor dicho, los santos de santos. Conocemos la historia de las hijas con su propio padre, conocemos la esposa de Lot que no puede ni siquiera obedecer la salvación que Dios le da, ¿no? Se convierte en roca. Entonces, si la injusticia es la homosexualidad, ¿qué es la justicia? Pues no ser homosexual, ¿no? Finalmente es la heterosexualidad, podríamos llamarlo así. Es el correcto uso de la sexualidad, ¿sí? Esta es la justicia que se requiere, ¿no? Si Dios va a juzgar la homosexualidad de Sodoma y Gomorra, ¿cuál es la justicia? ¿Quién es el justo en ese caso? Pues el que no es homosexual. Básicamente, si se está juzgando un pecado en particular, pues Abraham dice, listo, yo entiendo. Y si él entiende lo que está pasando es probablemente porque era muy conocido en el mundo lo que era Sodoma y Gomorra. Y con solo escuchar esas palabras ya uno sabía de qué estaba hablando. Y le dice, no, tú no puedes hacer esto, tú eres el Dios justo. Tú no harías injusticia, entonces tú no puedes hacer esto. Este es Abraham 24 años después de dos partes de un pacto y de mucha desobediencia. Él entiende su rol y él dice, tú no puedes hacer esto, no sería justo de ti hacer esto. Si tú vas a juzgar la homosexualidad, tú no puedes juzgar a los heterosexuales como homosexuales, básicamente. Si tú no puedes hacer eso, no sería justo. Solo Abraham podría hacer eso. Yo no podría hacer eso. Ninguno de nosotros podemos hacer eso. No, hoy en día solo hay un intermediario entre Dios y el hombre, y es Jesús el hombre. Pero este era Abraham en su época, él era el rey, el intermediario, la cabeza pactal. Él le dice, esto no puede suceder. Yo sé que tú vas a juzgar y tienes todo el derecho a juzgar eso, pero tampoco puedes juzgar a lo que no cometen ese pecado. Y entonces Abraham debe interceder por los justos. Dios lo pone en este rol, esto es lo que Dios quería. Ahora ya no tiene que hacerlo con espada y con violencia, ahora tiene que hacerlo frente a Dios mismo, frente al juez y defender a los justos. Esto es parte del rol de él de ser bendición. Esto es lo que Abraham está haciendo. Abraham está haciendo el, el rey del pueblo de Dios intercediendo por todos aquellos que necesitan justicia. Después de todo eso es gobernar bajo el gobierno de Dios, ejercer derecho y justicia divinos. Si yo entiendo cuál es la voluntad de Dios, que Abraham la entendía, ahora debo ejercer esa justicia frente al juez mismo y decirle, tenemos que salvar a los justos, porque esto es lo que está conforme al carácter de Dios, esto es lo justo. ¿Y cómo lo hace él? No de la mejor forma, definitivamente. Eh, porque aunque está enfrente del juez y al principio lo dijo con mucha confianza y con mucha seguridad, eh, va a empezar a cambiar un poco después de eso, ¿no? Ha crecido un montón, pero todavía le falta. Dice, tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella, ¿no? Entonces Dios ama a los justos y Dios ama a los que hacen justicia. Pero no nos desviamos mucho por todas las minucias del texto. Entonces, ¿qué dice 50? Y Dios le dice, está bien, 50. Y luego él va bajando y él va bajando, ¿no? Entonces, Abraham es el intercesor y es el rey, es el ser de bendición a la tierra, pero
Al principio lo hace con violencia de Dios, así le da la victoria. Luego lo va a hacer con mucha duda y muy poca fe. Y finalmente lo va a hacer con toda la fe. Dice, lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Imagínense un ser humano decirle esto a Dios. Esto es para pegarle una cachetada divina y que se ponga las pilas. ¿Por qué Abraham tiene el derecho de decirle este tipo de cosas a Dios? Tú eres el juez de la tierra, tú no puedes hacer esto. Y acá vemos que es evidente que antes de la ley había un conocimiento claro del carácter de Dios por su pueblo. Porque Abraham lo dice con toda la confianza que él conoce a Dios y que él sabe que él no haría eso, porque él es un juez justo. Y el juez justo no haría cosas injustas. Sin embargo, pues el intercesor no lo va a hacer bien, pero Abraham entiende su rol y Abraham entiende quién es Dios. Esto es algo increíble. Estas frases son para ver esta realidad y estas promesas este pacto en dos partes. Abraham ha crecido en eso y ahora entiende de una forma que antes no. Este no es el mismo Abraham de Génesis 14. Ahora está enfrente al juez y esto no es fácil. Antes podía hacer justicia por su propia mano y eso era más fácil. Y sin embargo, él cumple su rol como intercesor y como rey del pueblo de Dios. Finalmente, ¿qué hace Dios? Dios hace justicia, ¿no? Salva a los únicos que no cometían ese pecado en estas ciudades. Y acá vemos la fidelidad de Dios a su pueblo, ¿no? Así como Abraham fue fiel a Dios, en Génesis 14 vamos a ver constantemente la fidelidad de Dios. Él le dice, no se enojará al Señor y hablaré solo esta vez, tal vez se hallen ahí 10. No la destruiré por consideración a los 10, respondió el Señor. Tan pronto como acabo de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar. ¿Habían 10 justos en Sodoma? No. Abraham va bajando y va bajando y va bajando. Y tristemente no había ni 10, pero Dios hizo justicia, ¿no? Dios salvó a los pocos que habían. Eso es lo que iba a hacer desde el principio, pero toda esta narrativa está para mostrarnos este mismo patrón de injusticia, necesidad de justicia y fidelidad, primero de Abraham a Dios y luego de Dios a Abraham. ¿Qué hizo él? Él hizo justicia. Él salvó a la gente que estaba ahí. Él interactuó con Abraham como rey y sacerdote de su pueblo, como gobernante del mundo de acuerdo al gobierno de Dios. Abraham creció de esto un montón. O sea, realmente este tipo de experiencias no son algo que uno pueda vivir en persona y no cambiar. Dios fue fiel. Dios cumplió su promesa, Dios hizo justicia, Dios salvó a los justos en medio de unas ciudades injustas. Y aunque Abraham en este momento no lo hace perfecto, como no lo hizo perfecto en Génesis 14, aún así está ejerciendo el reino y el gobierno de Dios. Está haciendo justicia, está parándose frente al juez del universo y le está diciendo qué debe hacer. Porque él es su rey, su vicegobernante, su virrey, su sacerdote. Y toda esta narrativa es para mostrarnos estos mismos patrones.